Justamente hoy se mejoró la situación. Espero poder compartir con ustedes este tiempo. Ya Wilfran lo ha dicho, soy Nelson Jair Cardona y sirvo como obispo de la diócesis de San José del Guaviare, ubicada en la Amazonía colombiana, en el espacio donde confluyen la Orinoquía y la Amazonía, tierra de llano y de selva. Me han pedido que comparta con ustedes un tema que es muy llevado y traído en los últimos tiempos, no solamente en los asuntos eclesiales, sino también en los asuntos políticos y sociales, y es el asunto de la ecología integral. Ecología integral como un desafío moderno para la consecución de la paz. El tema de la creación, naturaleza, dicen los que no son creyentes, para nosotros siempre hablaremos de creación. Es un tema que para nosotros ha sido siempre muy querido en la iglesia, pero por algún motivo ese tema se fue como suponiendo, se fue suponiendo. Es decir, le pasó lo que a todo el mundo, que sencillamente la creación estaba allí, ahí estaba puesta, pero no se volvía como un objeto de preocupaciones grandes o un objeto de reflexiones interesantes. En los últimos tiempos, sí. De todos modos, tenemos que decir que la doctrina de la creación por parte de Dios y de la participación de la creación en la consumación del mundo ha sido sostenida siempre, siempre por la Iglesia. En los catecismos de la Iglesia Católica eso nunca ha faltado, pero ¿cuál es el problema? Y tenemos que aceptarlo con humildad. Tenemos que aceptar que se exclusivizó casi que totalmente el papel del hombre y de la historia, relegando así la reflexión sobre la creación, sobre el cosmos en su totalidad. De todos modos, algunos autores, aunque poco numerosos, como Ireneo de León, San Agustín, Santo Tomás, tuvieron en cuenta el elemento cósmico en sus elaboraciones. También algunos autores espirituales, como Hildegarda de Bingen, Francisco de Asís, tuvo también, y de hecho es el modelo del trabajo por la ecología a nivel mundial, no solo de la religión católica, de la Iglesia Católica, sino de casi todas las denominaciones religiosas que se unen en torno a Francisco de Asís para orar por la paz del mundo y para orar por el bien de la creación. Entonces ellos también tuvieron en cuenta la creación en sus reflexiones. Y no podemos dejar de mencionar a un filósofo, teólogo, poeta, científico que era Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin se arriesgó y por eso fue incomprendido y le iban tirando duro de alguna manera, porque fue un pionero en tratar de poner todas las teorías de la evolución y de la transformación permanente del cosmos a tono con la historia de la salvación. Fue un pionero y hoy día se le ha reivindicado muchísimo en sus reflexiones y en todos esos escritos tan interesantes donde él abarca el cosmos en su totalidad. Ese silencio sobre la creación, de alguna manera, aunque no es justificable, es comprensible. Hay un principio que reza que el espíritu que atraviesa una época atraviesa todas las instituciones que están presentes en esa época. La iglesia no es la excepción. Hubo un tiempo en que Dios abarcaba el interés no solamente de la religión, sino también de la ciencia. En ese tiempo, entonces, los escritores, no solo los eclesiásticos, sino también filósofos y todos los que escribían, hablaban de Dios. Después, el centro pasó a ser el hombre. Para la fe nunca ha dejado de ser Dios, pero el hombre pasó a ser el centro de muchas reflexiones de tipo filosófico y entonces también la iglesia trató de responder a los interrogantes que se hacían sobre el hombre. Recientemente, podemos hablar de 1970 para adelante, en la iglesia empezó a hablarse mucho del elemento cósmico y de la ecología, sobre todo a partir del Papa Pablo VI. Es cierto que el Papa Francisco ha sistematizado todo el discurso teológico de la Iglesia sobre la ecología en una encíclica, pero desde Pablo VI el tema teológico viene siendo de interés para la Iglesia universal. Entonces, como el mundo empezó a preocuparse tanto
por el deterioro de la creación. Y el mundo empezó a interesarse tanto por la ecología, entonces la Iglesia, sin dejar a Dios del centro y sin dejar de partir de la revelación, ha puesto también la ecología como uno de los temas bandera de estos tiempos. Porque la Iglesia tiene que responderle al tiempo, tiene que responderle a las problemáticas de la época. Por eso hoy día es muy común encontrar ya en los estantes de las bibliotecas muchos escritos profundos sobre ecología, entendida desde el punto de vista teológico, espiritual, doctrinal, pastoral y todo lo que quieran. Y como les digo, desde 1971 se ha vuelto común que los papas hagan intervenciones sobre ecología, cosa que antes no era común. Entonces, hay, por ejemplo, un detalle. Si yo digo que los medios de comunicación a un papa lo declararon el Papa Verde, el Papa ecológico por excelencia, pensaríamos que es su santidad Francisco, que ha sido el que más ha hablado de ello. Y no, fue el Papa Benedicto XVI, que consideraron en su momento como el Papa más vanguardista en asuntos de ecología, en asuntos de protección de la casa común. Casa común es una frase más propia del Papa Francisco, pero iremos viendo cómo se fue avanzando en ese discurso. Partamos haciéndonos una pregunta. ¿La ecología integral es algo que acuñó la Iglesia o es algo que la Iglesia asumió de los estudios científicos? La ecología ha tenido una evolución muy grande desde que empezó a funcionar como ciencia hasta nuestros tiempos. Al comienzo, la ecología se concebía como el área de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. Ahí estaba reducido a los seres vivos. Pero con toda la evolución que ha tenido el término, a través de los científicos, hoy se le entiende como la relación, la interacción y el diálogo que todos los seres, vivos o no, guardan entre sí y con todo lo que existe. Entonces la ciencia ecológica ha ido pasando a entender que la ecología no solamente es entre los seres vivos, también las energías físicas del mundo, las energías de los astros, también los átomos, también los protones, también el concepto que que cada cultura tenga de Dios como principio de todas las cosas. Pero no solo eso, sino todos los frutos de la cultura. Entonces, fue la ciencia ecológica la que abrió el marco de reflexión y abrió los confines de la ecología, de lo meramente vivo a todo cuanto existe. Ahora, ¿cuál es entonces la especificidad de la ecología según las nuevas concepciones de esa ciencia? No es reflexionar sobre la cosa en sí misma. La astronomía reflexiona sobre los astros, la biología sobre los seres vivos, la antropología sobre el hombre. Entonces, ¿qué es lo propio de la ecología? Lo propio de la ecología es reflexionar sobre la interrelación que existe entre todos los seres. En el seno de la Amazonía resonaba todos los días eso. El mundo está interconectado y cantaban, el mundo está interconectado. Y eso es lo propio de la ecología. Estudiar la relación profunda que existe entre todos, absolutamente todos los seres, vivos o no vivos, y también de estos con las culturas. Es, por tanto, una ciencia holística que algún ecólogo brasileño define como la ciencia de la sinfonía de la vida. Así llaman a la ecología hoy. Es decir, que fue la ciencia ecológica la que se abrió a ser integral. Una tal integralidad se hacía ya evidente, aunque se olvidó en el discurso de la creación que nos ofrece la Biblia. En los relatos de la creación, todo el cosmos ha sido considerado como una unidad en esa obra de los 6 días en que Dios ha realizado. Y también el hombre está metido allí. El hombre está hecho de la misma tierra. El hombre comparte mesa con los animales. Es bonito ver que en el relato de la creación, la mesa
del hombre son solamente las frutas y las hierbas del campo. No hay permiso para el hombre al comienzo de la creación de alimentarse de los animales porque no hay posibilidad de derramar absolutamente una gota de sangre. El relato del Génesis no permite comer carne. Los hombres se alimentarán de los árboles y de lo que da la tierra, y los animales se alimentarán de la hierba del campo. El hombre hace parte de esa creación. ¿Por qué? Porque Dios piensa de modo íntegro al crear, Dios piensa de modo íntegro al redimir, Dios piensa de modo íntegro al glorificar. Miren ustedes un detalle. Como Dios creó todo junto, obviamente hay una dignidad especial del hombre, lo veremos ahora, pero cuando vino el diluvio, Dios salva a todo el mundo, a todo el universo. No solo echó en esa arca hombres, no. Todos los animales debían también ir, porque la iniciativa redentora de Dios es para su creación, es suya, y Él está recreando todo y no solamente al hombre. Entonces el nuevo pacto se hace con absolutamente toda la creación, y por eso insiste el libro del Génesis en que Dios hace pacto con toda carne que vive, con todo ser que vive. Y ya esa armonía se ve en cuanto que si el hombre cae, arrastra en su caída a la creación entera. Por eso es que cuando el hombre cae en el pecado, la creación se vuelve en su contra. Sembrarás y muchas veces el campo te dará abrojos y espinas. Con la caída del hombre arrastró también a todos los seres porque hay esa interdependencia. La Iglesia Católica en el Catecismo afirma que la interdependencia de todas las criaturas es querida por Dios, pues ninguna criatura se basta a sí misma. Pero no solo eso, sino que la naturaleza está tan integrada en la dinámica social y cultural que prácticamente ya no constituye una variable independiente, al punto que el mundo ya no puede ser analizado aislando uno de sus aspectos. Porque, decía el Papa Benedicto, el Papa emérito, el libro de la naturaleza es uno e indivisible e incluye el ambiente, la vida, la sexualidad, la familia, las relaciones sociales, etc. Es eso lo que llamamos ecología integral. Ecología integral. Por eso, lo que la Iglesia ha hecho es ponerse a tono con la evolución que la ciencia de la ecología hizo, abriendo sus confines, y entonces la Iglesia consideró, y esto lo dice el Papa Francisco en la Laudato Si, que la definición primera, que la entendía como la ciencia que estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan, ya no es suficiente, dice el Papa Francisco. Y dice que se hace urgente ir más allá, pues ni siquiera el tiempo y el espacio, ni las partículas energéticas, ni la genética son independientes entre sí, pues el mundo está indefectiblemente interconectado. Así pues, por esa irrenunciable interconexión, hay que afirmar, dice el Papa Francisco, que no existen dos crisis. Por un lado, una crisis ambiental y por otro lado, una crisis social. Dice él, eso no existe así. Existe una sola crisis, que él llama entonces una crisis socioambiental, y que las líneas para la solución requieren una aproximación integral, dado que todo está interrelacionado. Es a eso a lo que se llama ecología integral, y por eso los organizadores de este seminario, de líderes para el mundo, para Colombia, pues han querido poner la ecología como un modo de conseguir la paz. Porque no solamente la Iglesia, sino todo el conjunto de los que se interesan por la ecología dicen, no es posible hablar de dos crisis separadas. Hoy se habla de crisis socioambiental. El problema de la creación, por el que está pasando la creación, el mundo, el universo, es tan grande, o la Tierra al menos, es tan grande, que ya no se pueden dar soluciones locales. El problema es global, y o se asume desde la globalidad del problema, o las pequeñas soluciones locales, pues no servirán para mucho. El Papa Pablo VI señalaba en 1971 que la explotación inconsiderada de la naturaleza por parte del hombre arriesga la destrucción misma del planeta y del hombre,
y que un problema de tal envergadura incumbe a la familia humana toda entera. Y esto lo dijo en 1971, hace 50 años. Hace 50 años ya se sentía esa grande preocupación. El año siguiente, y esa fecha es muy importante, sobre todo para ustedes como líderes, donde sé que hay estudiantes de Derecho, de Sociología y de muchas cosas, un año más tarde, en 1972, se reunió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo. Y desde entonces esa reunión es reconocida como el comienzo de la conciencia moderna, política y pública de los problemas ambientales globales. Es una de esas conferencias que hay que tener claro qué dijo, porque de allí partió todo este interés global. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, 1972. Y esta conferencia asumió la ecología desde esa definición totalmente integral. La conferencia advirtió que la capacidad transformadora del hombre indudablemente trae muchos beneficios al mundo, pero también advirtió que esa capacidad, si bien usada sin discernimiento, puede causar daños incalculables al ser humano y al medio en que vive. Y entonces empiezan a preocuparse por las generaciones futuras. Si seguimos así, ¿habrá mundo para las generaciones futuras? La responsabilidad la hizo recaer sobre individuos, comunidades, empresas y sobre los gobiernos y sobre la comunidad internacional en general. Miren ustedes cómo la conferencia entonces tomó la crisis unitariamente. Y por eso, al enunciar los principios, enunció principios unidos de la problemática social con la problemática ambiental. Y entonces la conferencia anima a preservar los recursos naturales. Pero empezó con uno: a suprimir definitivamente toda forma de discriminación y opresión, porque el hombre hace parte de este mundo, de esta casa común. Invitó también a usar de modo racional los recursos no renovables, a permitir a todos disfrutarlos. Mientras todos no tengamos la posibilidad de disfrutar los recursos naturales, las violencias se engendrarán. Y se engendrarán muchas veces con enconos renovados y fortalecidos, porque la inequidad en la posibilidad de disfrutar los bienes de la tierra es fuente de violencias. Invita esta conferencia de Estocolmo a permitir a todos disfrutarlos, a mermar la contaminación, a mejorar la calidad de vida de los pueblos más pobres, para que también ellos puedan aprovechar los recursos que son para todos, a hacer enfoques integrados de planificación, a poner al servicio de todo este trabajo ecológico la ciencia y la tecnología, a ofrecer a todos una educación ecológica y a que los medios de comunicación social se pongan al servicio de esta educación que es absolutamente necesaria. También dice hay que erradicar las armas de destrucción masiva. Más tarde, en 1983, la ONU creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque acuñó una frase que hoy usa muchísimo media humanidad: desarrollo sostenible. Fue acuñada aquí en el documento Nuestro Futuro Común de 1987. De eso hablan mucho los políticos, hablan mucho las empresas, hablan mucho los ecologistas. Desarrollo sostenible. ¿Qué es eso? ¿Cómo la definió esta conferencia? La satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. A eso a lo que la conferencia llamó desarrollo sostenible, de la que hablarán también el Papa Francisco en numerosas ocasiones en los escritos que él ha hecho sobre ecología. Otras iniciativas han sido la Conferencia de Río, la Cumbre Mundial de la ONU en Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible, y también el Acuerdo de París, que entró en vigor en 2016, que buscó reforzar el compromiso de los distintos gobiernos frente al cambio climático que está preocupando tanto al mundo. Los pontífices mantuvieron la misma posición de Pablo VI y de las Naciones Unidas, considerando que la cuestión ecológica es tan delicada que debe ser objeto de las preocupaciones de la entera humanidad. Algunos que no sienten mucho aprecio por el Papa Francisco dicen que él metió el cuento de la conversión ecológica.
el primero que habló de la conversión ecológica fue el Papa Juan Pablo II. Él fue el que citó en su tiempo a una conversión ecológica global. Lo que hizo el Papa es lo que hacen todos los papas, que van retomando de lo que han dicho sus predecesores y lo van desarrollando según los tiempos nuevos que van corriendo. Pero el Papa Juan Pablo II dijo, o nos metemos todos en una conversión ecológica global o el mundo está en auténtico peligro. Ya después el Papa Benedicto, también hablando del tema ecológico, dijo que es una responsabilidad intergeneracional e intrageneracional, que es una obligación de cada Estado y de la comunidad internacional, pues esa salvaguarda es esencial para la paz en el mundo. Y ya el Papa Francisco habló de la posibilidad de una auténtica catástrofe si no se pone cuidado y si no se hace un verdadero trabajo de todo el mundo por desarrollar, por un desarrollo sostenible e integral. No obstante todos estos esfuerzos, hay muchísimos más. Aquí he mencionado los que opino yo, que son los más importantes. Las evaluaciones no son muy halagüeñas respecto a lo que se ha logrado. El Papa Francisco dice, bueno, se han logrado algunos avances en la concientización de los estados y de todo esto, pero dice, en lo que toca a diversidad biológica, desertificación y cambio climático, los avances han sido muy escasos. Y consideró como extensa e ineficaz la declaración final de Río de Janeiro. Pone también en guardia sobre la posibilidad de que el discurso sobre el desarrollo sostenible se convierta en un mero maquillaje. Entonces la empresa habla de desarrollo sostenible, va a acabar con media selva, pero entonces ofrece algunas cositas para que la gente esté contenta. Le va a mermar esta emisión de gases, va a talar menos árboles. A veces se ha vuelto un discurso de maquillaje, dice el Papa, para dejar tranquilos a los empresarios y a los políticos, pero que no generan un verdadero cambio de actitudes. Hace poco, en abril de este año, se celebró una nueva cumbre de líderes sobre el clima, que festejaba que Estados Unidos hubiera retornado a hacer esfuerzos por la salvación del planeta, que en la administración anterior pues se había alejado de estar colaborando para mermar el cambio climático porque no creía en eso. Ahora retornó, pero los líderes mismos reconocen que no se ha avanzado mucho. Y con un tono tanto dramático dijeron en abril pasado, mientras necesitamos un planeta verde, el mundo está en alerta roja. Puede ser que uno no se dé cuenta en el día a día de cómo van las cosas, pero entendamos que este no es solamente una obligación de los que vivimos en la selva. Si esta selva donde yo vivo desaparece, no lloverá por la zona andina de Colombia. Así de sencillo. Pero si los de la zona andina de Colombia no hacen esfuerzos para mejorar las situaciones de la ecología y del mundo, esto no funcionará. Es de todos, absolutamente de todos, y cada uno tendrá que hacer su propio esfuerzo. ¿Tiene la culpa el género humano del cambio climático? Ha sido un tema muy llevado y muy traído. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Los estudios dicen que en el cambio climático hay un orden natural y un orden antropogénico. Es decir, durante los 3.500 millones de años que tiene el mundo, eso se ha dado, cambio climático. Pero ¿cuál es el problema? Que según los estudios, a partir del siglo XIX, con la aceleración de la industrialización, la emisión de gas carbono a la atmósfera ha sido muchísimo más, y eso está perjudicando gravemente no solamente la atmósfera, sino también la biosfera. Pero algunos, como el pasado gobierno de los Estados Unidos y algunos de sus aliados, han negado que la actividad humana tenga culpa en eso. Y algunos científicos pues se le aliaron para decir que eso no es culpa del ser humano, que siempre ha existido eso y que lo que está pasando ahora no es más que esas autorregulaciones que el mundo hace en sus movimientos. Pero ¿qué ha dicho la Iglesia respecto a eso? Bueno, el primero que habla de eso es el Génesis.
Y eso se repite hoy. Génesis 3:17, maldito el suelo por tu causa, le dice Dios a Adán y a Eva. Maldito el suelo por tu causa. ¿Por qué? Porque las decisiones de ellos afectaron la tierra entera. Pero ya respecto a si nosotros como seres humanos y nuestra actividad ha aportado al desastre ecológico que estamos viviendo, la Iglesia ha sido siempre unánime y clara desde 1971. Pablo VI dijo que el deterioro ambiental es una consecuencia dramática de la actividad descontrolada del ser humano, debido a una explotación irresponsable de la naturaleza. Juan Pablo II dijo, la humanidad ha defraudado las expectativas divinas, humillando el jardín de Dios que es la tierra, abusando de la industrialización que ha deteriorado la atmósfera y la biosfera. Dice el Papa Francisco, es innegable que en esto los desarrollos, los mecanismos normales del mundo, pues también tienen que ver, pero dice, es innegable que los gases de efecto invernadero emitidos por la actividad humana son responsables en buena parte de lo que hoy le pasa al planeta. Así pues, algunos científicos pueden decir que el hombre ahí no tiene nada que ver, que eso es asunto de los fenómenos naturales. Algunos políticos pueden decirlo, pero la Iglesia ha sido unánime desde 1971 diciendo que una actividad desenfrenada, frenética del ser humano nos ha traído a este momento tan peligroso que está viviendo el planeta. Hay un tema que no puede pasar desapercibido. Estamos en el mundo de las mascotas y todo mundo tiene mascotas y hay quienes llaman a sus mascotas mi bebé, mi niño, mi hijo. Bueno, son sensibilidades nuevas del mundo. El mundo ha ido pasando de los derechos del hombre a los derechos del cosmos. Y entonces se ha venido dando una pugna entre antropocentrismo y cosmocentrismo. Una cosa es clara para la Iglesia, y es que los estados deben legislar sobre el medio ambiente, deben legislar sobre los recursos de la tierra. Eso es absolutamente claro para la Iglesia. En las filosofías que subyacen a las leyes sobre el medio ambiente, hay tres corrientes en el derecho. Tres, los que estudian derecho ahí me disculparán, puede que haya muchos más, yo hablo de tres. Los que afirman que las legislaciones sobre el ambiente se deben realizar bajo la premisa de que su afectación perjudica al ser humano. Una segunda corriente de los que afirman que también los animales deben ser protegidos por sí mismos en cuanto que son seres vivos que experimentan sensaciones de dolor y de placer. Y una tercera corriente, como es el caso de los seguidores de la ecología profunda y también de los amigos de que se derogue la excepción humana que nos ponía a nosotros como seres centro cumbre de la creación, ellos dicen que la interdependencia de todos los seres relativiza las jerarquías y niega la preeminencia de los más fuertes. Por eso propugnan una concesión de derechos al cosmos, energético, mineral, vegetal, animal, humano, por sí mismo, y no solo en cuanto su destrucción afecte a la raza humana. Se trata de proteger la biosfera total, poniéndola por encima de sus partes, incluso del hombre. Su objetivo es llegar a que las leyes no solo castiguen la depredación ecológica como un crimen contra la humanidad, sino como un crimen contra la ecosfera misma. Tiene sus razones, porque si solamente se castiga la destrucción de un ecosistema porque afectó a algún ser humano que puso la denuncia, entonces eso quiere decir que se pueden acabar con los ecosistemas siempre y cuando por allí no hubiera ningún ser humano que se perjudicara. Ahora que miremos la Constitución colombiana, veremos cómo la jurisprudencia colombiana y la Constitución asumieron los tres corrientes. Empezaron con la primera y van en la tercera corriente. Pero ya que ustedes entraron en este seminario, y este seminario tiene sabor de fe, entonces, qué bueno hacer una mirada a la Biblia. Es la fuente en la que nos inspiramos nosotros para decir cómo tenemos que actuar. No punto por punto, pero sí allí aparece lo que Dios quiere de nosotros. Y hagámonos una pregunta. ¿Se interesa la legislación mosaica, lo que escribió Moisés por inspiración divina, de los derechos de los animales?
¿Se interesa la legislación bíblica por los derechos de los ecosistemas? Empecemos con los animales. Normalmente, la legislación que hay sobre animales tiene que ver con el respeto a los derechos de su dueño, pero hay otros que no. Y oigan ustedes lo que dice la Sagrada Escritura. Dice lo siguiente: obliga a cubrir los aljibes para evitar que el buey o el asno de un vecino caiga en ellos. Se debe socorrer al buey y al asno del hermano y cuidar de ellos, pero también a los del enemigo. El reposo del sábado, que era obligatorio para todos los habitantes de Israel, cobijaba también a los animales domésticos. El sábado descansaban el hombre, su familia, sus trabajadores, la mula, su buey y todos los animales domésticos, aún en tiempos de fuerte recolección de cosechas. Era una obligación divina que los animales tenían que descansar. Y estaba prohibido golpear a un animal hasta causarle la muerte. Pero se plantean también ciertos derechos, yo pongo ahí entre comillas esos ciertos derechos, no es fácil y ahí a los estudiantes de derecho les quedará eso porque hay una corriente que dice que solo los seres humanos son sujetos de derechos, ahí les dejo esa discusión a abogados y moralistas, pero entonces estaba la prohibición, algunas prohibiciones que parecían fijarse en la dignidad del animal en sí mismo, del valor del animal en sí mismo. Estaba prohibido sacrificar al animal recién nacido. Estaba prohibido tomar a una mamá ave que estuviera calentando sus pollitos. Estaba prohibido poner bozal al buey que está trillando. Y estaba prohibido cocinar el cabrito en la leche de su madre. Les parecía una cosa supremamente cruel y legislaron sobre eso. Es decir, que lo que está pasando ahora con las mascotas es una reedición de cosas que ya se habían planteado los hombres de la Biblia. Y sobre la tierra, ¿qué decir? En este caso, sobre la tierra prometida. Pues había también una legislación sobre la tierra. Si había un sábado para que descansara el hombre y el animal, había también un sábado para la tierra. Cada 7 años estaba la orden de que no se podía sembrar nada. El pueblo comería de lo que había recogido el año pasado y comería lo que la tierra le daba por sí misma. Era un año de recuperación de la tierra. A ella se le dejaba que creciera todo de modo silvestre. Era una especie de ecología divina que aseguraba la regeneración de la tierra, que aseguraba que la tierra podía rehacer sus recursos. Cada 7 años a la tierra se le tenía que dejar descansar. Especialmente el año 50, que la Biblia lo llama el año jubilar, había una visión en esta ecología integral que ellos manejaban. Ese año 50, no solo se dejaba descansar la tierra, sino que la tierra se le devolvía al pobre que por sus necesidades la había tenido que vender. El principio era, la tierra es de Dios y nadie la puede vender. Entonces lo que hacía el pobre necesitado era ceder el usufructo por un tiempo, pero en el año jubilar, quien la había comprado le tenía que devolver la tierra al pobre, porque era el único medio que tenía para subsistir. Y hay una amenaza gravísima de la Sagrada Escritura, de la ley mosaica, para quien no conceda sus descansos a la tierra. Dice, Dios le retirará su favor y los desterrará hasta que paguen a la tierra prometida todos los descansos de los que la privaron. Entonces era ley y amenaza, ley y sanción. Si no cumplen en el descanso de la tierra, entonces ya pagarán sus consecuencias y de hecho después los profetas leerán los múltiples destierros que sufrió el pueblo como una consecuencia por haber sido crueles con la tierra, por haberla humillado y por no haberle entregado sus descansos. ¿Qué dice la Iglesia respecto de esto? La Iglesia aboga por el respeto a toda criatura y concede una dignidad intrínseca a todos los seres. Ella dice que toda criatura posee firmeza, verdad, bondad y perfección propia y que cada criatura refleja algo de Dios y como tales deben ser respetadas por el hombre y no se les puede infligir sufrimiento inútil. Sobre el ecosistema, sobre todo el amazónico, afirman los papas que la selva no es un recurso para explotar, sino un ser
o varios seres con los que relacionarse. En cuanto a la dimensión legislativa, ahora en el sínodo amazónico se habló mucho de eso, y en una reunión que el Papa tuvo con los cultores de la ciencia del derecho penal sobre todo, pues habló de la necesidad de legislar sobre la creación, y respecto de la legislación de la Iglesia, dijo que estaba pensando muchísimo en insertar en el catecismo de la Iglesia Católica el pecado contra la casa común. En particular, todas aquellas formas que puedan ser consideradas como ecocidio, la contaminación masiva del aire, de los recursos de la tierra y del agua, y todo aquello que dañe un ecosistema. Entonces, si hay leyes en los estados para favorecer animales y tierra, pues también la ha habido en la Biblia, y la Iglesia también aboga porque se respete ese modelo. Aquí sí quiero dejar algo claro. Les decía yo, cosmocentrismo versus antropocentrismo. Los que defienden la teoría del final de la excepción humana, que dicen ya basta de que el hombre sea el centro de la creación, el hombre es una porquería, el hombre es el depredador peor que existe. Entonces, ¿qué dice la Iglesia? Dice, todo el cuidado de la creación está siempre referido al bien del hombre, que es la criatura cumbre de la creación. Y advierte la Iglesia sobre el peligro de la eliminación de la diferencia ontológica y axiológica entre la persona humana y las demás criaturas, que promueve el ecocentrismo y el biocentrismo, desenmascarando la incoherencia, dice el Papa Francisco, que hay en negar toda preeminencia a la persona humana, adelantando luchas ciertamente legítimas por la protección de las especies, pero arreciando una preocupante indiferencia ante el ser humano. Había un santo padre de la Iglesia que decía, hay que hacer lo uno sin omitir lo otro. Es decir, respeto a los animales, lucho de modo activo por su protección, pero también lo hago por el ser humano, porque no puedo aplaudir la muerte de unos mientras me desgarro las vestiduras por un animal que murió. La ecología integral dice, vamos por parejo, pero la Iglesia siempre dirá, el hombre es la cumbre. El hombre es la cumbre. En la legislación que la Iglesia haga, todo el cuidado de la creación va siempre a favorecer al hombre. Y el hombre, en su bondad, tendrá que arrastrar todo hacia la redención final. Como este seminario se ha puesto en el contexto del Acuerdo de Paz y la Constitución colombiana, hagamos un breve repaso. La Constitución colombiana, que se reformó por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha sido definida como una constitución ecológica. En toda ella está absolutamente diseminada la cuestión ecológica, y por eso en 40 artículos ella dice que hay que proteger las riquezas culturales y naturales, regula la función ecológica de la propiedad, dice que hasta se puede hacer declaratoria de emergencia, de perturbación o amenaza del orden ecológico, cosa que creo que nunca lo han usado en el Estado, propugna por la internalización de las relaciones ecológicas, dice cuáles son el papel del procurador, del contralor, de los POT en todo esto. Particular importancia tiene el capítulo 3, que se dedica a los derechos colectivos, y dice, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y la ley garantizará la participación de la comunidad en esas decisiones. Pero la Constitución, bueno, también hay otro parágrafo en el artículo 330, que fue el que determinó la consulta previa. Dice que en Colombia la explotación de los recursos naturales que existen en los territorios indígenas se deben efectuar sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas, y que en las decisiones se propiciará la participación justamente de los gobiernos de las comunidades indígenas. Ellos son comunidades autónomas con sus propios gobiernos, que son los capitanes, y viven en lo que se llaman los resguardos indígenas. Los resguardos indígenas son propiedades colectivas, pero que tienen que ser respetadas por todos, y si alguien va a meter la mano allí para extraer algún recurso natural, debe hacerse la consulta previa. Ya después de la Constitución, todo eso se materializó con algo que en 1993 creó el gobierno, que lo llamó el SINA, eso se llama Sistema Nacional Ambiental, donde recoge todo, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo, todas estas cosas de cuidado del territorio, del sostenimiento integral, todo eso lo reunió allí. La institución colombiana partió de la primera corriente, la que dice,
todo el cuidado de la ecología se hace en cuanto que su deterioro afecta al hombre. Ese fue el principio que usó la Constitución colombiana. Y entonces no definió el derecho al medio ambiente como un derecho fundamental. Los derechos fundamentales en la Constitución se protegen con la tutela, pero según la Constitución, el derecho al medio ambiente se protegería con las acciones populares. Las acciones populares son las acciones de un colectivo que para prevenir males mayores dice, esto va a pasar, por favor intervenga. Sin embargo, la jurisprudencia colombiana fue más allá y ella sí consideró el derecho a un ambiente sano un derecho fundamental y por eso lo ha protegido a través de la tutela. La tutela es para los derechos fundamentales, las acciones populares son para algunos derechos un tanto etéreos, sobre todo de las colectividades. Pero últimamente, o desde hace un tiempo, la jurisprudencia colombiana acude a la tutela para salvaguardar el derecho al ambiente sano. Después, en la ley 1774 de 2016, pasó a la segunda corriente. Los animales son seres sentientes, experimentan placer y dolor, y entonces a partir de allí también la jurisprudencia colombiana, la justicia colombiana dijo que los animales tienen derechos y que su violación es causa de sanción penal. Eso es de la justicia colombiana. Y pasó a la tercera corriente, porque después dijo también los ecosistemas son sujetos de derechos. La Amazonía es sujeto de derechos, la cuenca del Magdalena en algunos lugares es sujeto de derechos y tiene que ser protegida. Entonces la Constitución colombiana y la jurisprudencia colombiana tomó las tres corrientes de que les hablaba hace un ratito. Y en el 2016, pues se dio a luz el acuerdo final para la terminación del conflicto en Colombia entre el Estado y las FARC. El acuerdo es un acuerdo con una profundidad grande sobre el asunto ecológico. Sobre todo cuando trata en un extenso capítulo sobre la reforma rural integral. Allí abunda el tema integral y aboga por la participación sobresaliente de las etnias en el logro del ordenamiento y oigan, ya habla como el Papa aquí Francisco, socioambiental. Ya no ponen dos crisis, sino socioambiental. Y entonces, por eso el acuerdo de paz, en ese capítulo sobre la reforma rural, habla de proteger la naturaleza, habla de proteger los bienes culturales, habla de proteger los bienes espirituales de las comunidades, resalta la importancia de proteger los recursos hídricos, reconoce en la propiedad una función no solo social, sino también ecológica. Al tocar el tema de los cultivos ilícitos, pues propugna por una erradicación más bien libre y manual que no dañe los ecosistemas con métodos que pueden afectar la salud y todas estas cosas. A ustedes, si tienen curiosidad, lo leerán porque ahora con las protestas, una de las cosas que ha salido, no digo ni más ni menos, ha salido es que se vuelvan a implementar con todo rigor los acuerdos de paz, donde había una propuesta de una reforma rural, donde lo ecológico tenía un valor inmenso. Para la concreción de estos puntos, entonces, el mismo acuerdo de paz generó cómo se iba a hacer, y entonces estableció que iban a ser protagonistas en ese desarrollo las zonas de reserva campesina, que son lugares donde el Estado es dueño, pero se lo da a los campesinos pobres para que tengan una tierra en la que cultivar. Se estableció la creación de programas de desarrollo con enfoque territorial, que en Colombia conocemos como los PEDET. Para la erradicación se generó el Plan Nacional Integral de Sustitución, PENIS. Después se establecieron la Zona Futuro, que en estas tierras donde ha habido tanta violencia, entonces viene toda una serie de inversiones del Estado. Obviamente en eso hay críticas, que hay exceso de militarización, que esto y lo otro, que es lo que se busca. Se llaman zonas futuro. Las hay en Nariño, las hay en Arauca, las hay en Córdoba y también en los parques naturales del país. También está la operación Artemisa, por la que se le dio al ejército la protección de las selvas. Colombia se comprometió en el 2016 a reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero
Y hace poco, en enero de 2021, el presidente Iván Duque presentó la Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques. A nivel colombiano pasa lo que a nivel universal. Mucha legislación, pero poco resultado. Mucha planeación, pero poca ejecución. Porque si nos ponemos entonces a hacer una evaluación de la ecología integral, tenemos que decir que la equidad en nuestro país sigue siendo una de nuestras más vergonzosas deudas con la mayoría de los habitantes de la patria. La dignidad humana ha perdido su centralidad en los valores patrios. Los violentos no cesan, sino que asumen nuevas formas de agrupación. La deforestación no merma su ritmo, sino por el contrario lo arrecia. La campaña Artemisa no ha dado resultados contra los grandes deforestadores de estas tierras. La economía extractivista, la minería y todo eso sigue siendo uno de los renglones más acogidos por el gobierno para la consecución de recursos, y la consulta previa ha sido pisoteada y manipulada en varias ocasiones. Parece que químicos que perjudican la salud cambian de perjudiciales a no tanto, dependiendo la bandera política que enarbola el gobierno de turno. Sigue sin resolverse el problema estructural de la tierra, con el agravante de que el Código Penal no es claro sobre si la apropiación ilegal de tierras es un delito o no. Y por lo tanto, si no se considera delito, pues es fácil irse a apropiar de las selvas para hacer allí inmensos potreros. Las selvas, los grandes deforestadores de las selvas no son los campesinos de la Amazonía, ni de los bosques, no, son los grandes que tienen con qué pagar esa deforestación. Solo por dar un dato, informa el IDEAM que mientras que en el 2019 se talaron 35.000 hectáreas de bosques, en el primer semestre de en el 2020 se habían talado 64.000. Se pasó de 35.000 a 64.000 en el lapso de un año, y estábamos en pandemia. Entonces, sí, hay una serie de leyes, de iniciativas, de instituciones, pero si nada más miramos eso, si nada más miramos dos cosas, el punto en que está la inequidad en Colombia y la deforestación, que casi que se duplica entre el 2019 y 2020, pues hemos de decir que, aunque se han logrado muchas cosas y conciencias, no avanzamos tanto. La Iglesia en la región panamazónica ha asumido un liderazgo fuerte, El Papa Francisco dice en Querida Amazonía que esta tierra se ha visto como una riqueza en bruto que debe desarrollarse, como una inmensidad salvaje que debe ser domesticada. Uno de los lemas para colonizar esta tierra del Guaviare fue decirle a la gente: vengan a estas tierras, que es una tierra sin hombres para hombres sin tierra. Se les olvidó que por aquí transitaban los Sicuani, los Jiu, los Nucac y toda la familia Tucán Oriental. Pero ese fue el lema. Vengan al Guaviare, tierra sin hombres para hombres sin tierra, porque ese era el lema, ¿no? Entonces los papas consideran la Amazonía como uno de los espacios naturales más apreciados del mundo, como el pulmón del planeta. Y por eso el Papa Francisco fue más allá y entonces citó un sínodo para la región panamazónica. Y como fruto de ese sínodo, escribió su exhortación apostólica Querida Amazonía con 4 sueños: el sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico y el sueño eclesial sobre estas tierras. La Iglesia Latinoamericana, un poco antes del sínodo, en el 2014, y de la Laudato Si, había hecho una iniciativa, la REPAM, Red Eclesial Panamazónica, que tiene como ejes centrales de su trabajo, como sujetos prioritarios a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, y como ejes prioritarios los derechos humanos, la incidencia internacional, la formación y métodos pastorales amazónicos, la justicia socioambiental, el buen vivir y las iglesias de frontera. A partir de todo esto, las iglesias latinoamericanas hemos ido insertando en nuestros planes de pastoral el cuidado de la casa común como una de las prioridades. Es que hoy se habla mucho del principado cósmico de Cristo. Hacer pastoral para proteger la creación no es una moda, es una obligación, porque nosotros tenemos que entregarle al Señor
esta creación, ojalá mejor de lo que Él nos la, ojalá mejor, no mejor de lo que Él nos la entregó, eso sería imposible, pero ojalá mejor de lo que nosotros la hemos recibido. Desafíos. Bueno, también hay una iniciativa interreligiosa para la protección de los bosques tropicales que se llama IRI, que en Colombia tiene una misión muy activa. Nos unimos allí católicos, cristianos de otras denominaciones, judíos, también musulmanes, es algo a nivel mundial, y por estas zonas de la Amazonía pues eso funciona muy bien, y se han ido comprometiendo también todas las iglesias que en otro tiempo hablaban mucho solo de la palabra, pero ahora se han ido comprometiendo en el cuidado de la casa común. Presento solo 3 desafíos. Puede ser que en el diálogo, en las preguntas, en los aportes que ustedes hagan, salgan muchos. El primer gran desafío es el cambio radical del estilo de vida. No se encontrarán soluciones al problema si todos no revisamos seriamente el estilo de vida que estamos llevando. Nuestros hábitos de producción y consumo deben someterse a examen profundo. Estamos en una sociedad de consumo, pero somos nosotros los que la alentamos. Si yo tengo que cambiar de celular cada que sale uno nuevo, listo, yo estoy perjudicando gravemente al planeta. Si yo no voy borrando esos correos electrónicos que colecciono de años enteros, estoy recalentando el planeta. Si yo no mido los gases que estoy usando en mis perfumes, en mis desodorantes, estoy aportando al recalentamiento. O cambiamos en lo que parece pequeño todos, o no lo lograremos. Entonces tiene que ser un cambio en nuestras actitudes, un cambio en nuestro estilo de vida. Este consumo que estamos teniendo tan desaforado le está haciendo grave mal a la tierra. Eso provocará que se ejerza una sana presión sobre los que tienen el poder político, económico y social, pues es un hecho que cuando ellos ven mermadas sus ganancias, entonces se ven presionadas a producir de otra manera. Tenemos que cambiar a veces creemos que desarrollo y progreso son sinónimos. Desarrollo es la capacidad que tiene una sociedad para generar riqueza. Pero progreso es la capacidad que tiene una sociedad para mejorar a los seres humanos. Y no necesariamente todo desarrollo trae progreso. Para que surjan nuevos modelos de progreso, se necesita cambiar el modelo de desarrollo global. Si Colombia, por ejemplo, sigue poniendo como uno de los principales renglones de la economía el extractivismo minero, pues entonces puede que tenga una constitución ecológica, pero el plan, pero el modelo de desarrollo que tiene no es ecológico. Así de sencillo. ¿Todo desarrollo trae progreso? El Papa Francisco dice que no. Dice que no. Dice, un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso. Y desafortunadamente hoy constatamos muchas veces que la calidad real de la vida de las personas disminuye a causa del deterioro del ambiente, de la merma en la calidad de los mismos productos alimenticios o el agotamiento de algunos recursos. Y esto en aras del crecimiento de la economía, del desarrollo. Dice también el Papa, basado en la Declaración de Río de 1992, que para detener un proyecto que afecte la naturaleza, no hay que tener una prueba científica irrefutable de que eso hace daño. Dice, basta que se sospeche para que tenga que suspenderse, y eso lo decía la Declaración de Río, que sostenía que cuando hay peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces. Lo dice la Declaración de Río, y el Papa dice, recordemos eso. No es que los seres humanos tengan que probar que eso hace mal. No, es que si se sospecha que no hace bien, ya debería detenerse. Bueno, también le dice a la iglesia, bueno, tenemos también nosotros que revisar si nuestras inversiones no terminan también siendo un aporte nefasto a la afectación del planeta. Pero el Papa es realista y dice, bueno, el realismo político exige medidas y tecnologías de transición. Esto tarda y exige unos replanteamientos y unos repensamientos de todas las cosas, pero es siempre y cuando esas medidas transitorias estén acompañadas de verdaderos compromisos que aunque graduales sean vinculantes. No se trata de borrar de tajo todas las posibilidades, todos los avances científicos. Es claro que si hoy no se usaran
ciertos modos de mejorar los productos, el mundo tal vez no podría calmar el hambre del planeta. Pero sí, dice el Papa Juan Pablo II, y después también lo ratifica Francisco, hay que mermar, hay que abajar una indiscriminada manipulación genética que ignore los efectos negativos de esas intervenciones, tanto en los procesos de la vida como en las consecuencias para el medio ambiente y los pequeños agricultores. Tercer desafío, educar en una ecología integral. La sola legislación en materia ambiental no basta para generar cambios de fondo. Es más urgente que nunca la necesidad de educar en la responsabilidad ambiental, y aquí es donde la Iglesia tiene un papel preponderante. No es que no tengamos que hacer acciones. Nosotros en la profecía tenemos que denunciar, pero también hay que hacer acciones. El Papa Benedicto hacía sus acciones, entonces mandó poner cuestiones solares, carros eléctricos, como para dar un gesto. Ahora que nos reunimos en la Amazonía, entonces hicieron como una serie de mediciones de cuánta afectación se había hecho al medio ambiente, y en esa misma medida se mandaron a sembrar bosques, se consiguió un terreno y se mandó a sembrar todo un bosque como para reparar el daño que se había hecho. Pero, dice, cometido fundamental es que las iglesias, las instituciones educativas y todos logremos cambiar el chip, logremos cambiar el modelo que vamos llevando en una educación verdaderamente ambiental, que antes se centraba mucho en la información científica, pero que ahora debe tender a incluir una crítica de algunos predicados de la modernidad, como la idea de progreso indefinido, la competencia, el consumismo, el mercado sin reglas, y a recuperar los distintos grados del equilibrio ecológico, con Dios, con uno mismo, con los demás. Es lo que los indígenas de estas tierras de la Amazonía llaman el buen vivir. Se trata de una armonía integral. En el Sino de la Amazonía se insistió mucho: aprendamos de los indígenas su filosofía del buen vivir. Vivir en armonía con el cosmos, vivir en armonía con ellos mismos, con sus hermanos y con el Ser Supremo. Es a eso a lo que los indígenas llaman buen vivir, y entonces ahí debemos hacer un compromiso fuerte justamente para educar. La Iglesia panamazónica se comprometió a intervenir desde la teología, la espiritualidad, la moral y la acción pastoral para apoyar el cambio necesario de mentalidad, un cambio de mentalidad que debe desembocar en una auténtica cultura ecológica. Concluyo. A pesar de que todavía se expresa preocupantemente la evidencia del pecado y la violencia, los cristianos somos expertos en esperanza. El profeta Isaías sueña que al final habrá una gran reconciliación. Y es bello porque en esa reconciliación participan los animales. Las fieras salvajes están pastando con los animales domésticos y no se hacen daño. Los hijos de los hombres juegan con la víbora y no les hace daño. Un niño pequeño es el que todo pastorea. Y todo eso se da en un gran valle donde todos pueden recibir el fruto de lo que han sembrado, donde todos son longevos y donde todos viven en el amor inmenso del Dios creador. Eso lo sueña el profeta Isaías. Y lo comenzó Cristo. Cristo totalmente obediente al Padre y la creación totalmente obediente a Él. La creación se confabula para restaurar la salud perdida, se confabula para restaurar la serenidad del mar. Y bellamente dice San Mateo que en el desierto de las tentaciones, ángeles y fieras se acercaban a servir a Jesús. Realizó en sí la paz universal. Así pues, nosotros que vivimos de la esperanza, soñamos en que todos estos esfuerzos sean de verdad un aporte para que la creación se restaure y así poder conseguir la paz.